acaba la semana, 11:32 de la mañana. Recuerda que estamos en vivo de 11:30 a 12:30, así que usted no pierda oportunidad para conectarse ya. Y si dice, es que no estoy en la casa, no los voy a poder ver, ¿saben por dónde también nos puede ver? Le voy a tomar la lección, Doc. A ver. En www.ecuadortv.es. Ahí nos Perdóname, me cogió ahí, ni saludaba en curva yo. Vamos, Doc. Buenos días a todos, buenos días. Un feliz viernes para todos. Se acaba la semanita. Qué rápido que ha pasado esta semana, mi querida Lari. Estoy sorprendido en realidad porque ha sido muy fructífera, sobre todo por lo que hemos visto con nuestros pacientes y con la interacción. Así que nuevamente les invitamos en casa a que se queden con nosotros desde ahora en su revista médica Doctor 7 Humano. Así es, así que empiece a escribirnos ya, interactuar con nosotros. Recuerde que también recibimos llamadas en vivo por si acaso usted tiene alguna duda con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy, que más adelante ya les va a decir el doc. No pierda tiempo y empieza a contactarse con nosotros ya, o también a seguirnos en doctor7.es. Recuerden que ahí también subimos videos con tips y recomendaciones de nuestros dos docs, del doc Carlos y del doc Arturo, que los martes y jueves son pues espacios de salud veterinaria. Y como siempre, Milari, los días viernes un poquito especiales dentro del manejo, porque vamos a tener al especialista con nosotros aquí. Recuerda que es tu oportunidad, por favor, para que tú puedas hacer tus preguntas en vivo. Un tema muy interesante que lo habíamos estado mencionando en las redes y que eventualmente sé que pasa con mucha frecuencia, que incapacita a muchas personas y que es uno de los motivos de consulta más frecuentes que hay. ¿Sí? Entonces, sí, es uno de los motivos más y las complicaciones también. Así que por eso en casa, por favor, no se olviden de tirarnos y llamarnos al 096-870-4424 para tus preguntas, tus comentarios, y aprovecha, tenemos el día de hoy un gran especialista, un magnífico especialista con nosotros para responder todas tus preguntas y tus dudas. Creo que yo voy a salir del estudio y voy a hacer la respectiva llamada porque el tema del día de hoy también me afecta, señores. Okay. ¿Qué no me afecta a mí? Entonces, el día de hoy, Milari, ya poniendo un poquito en contexto, vamos a hablar acerca de todos aquellos trastornos de la columna vertebral. Entonces, eventualmente, muchos pacientes con problemas, dolores, molestias, fracturas, lesiones, incapacidades. Recuerda que muchos pacientes, simplemente con el hecho de un dolor de espalda, dejan de generar porque quedan en casa, tienen reposo médico y eventualmente es un problema, una temática bastante global en realidad. Doc, y que muchas veces, o mucha gente que yo conozco, y me incluyo a estos pequeños dolores, porque empiezan como pequeñitos, ¿no? En ciertos casos puede ser. Exactamente. A mí me empezó, porque lo hablo a mi experiencia personal, empecé con unos pequeños dolores que lo dejé pasar con el tiempo y claro, después de 2, 3 años no me podía mover de la cama, me tuvieron que hacer resonancia magnética y resulta que tenía 2 hernias de mi columna. Justamente por eso, cuando hablamos con el especialista y nos decía, todos tenemos hernias de disco en mayor o menor grado, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo por los factores de riesgo que tienen este tipo de lesiones. Entonces, cuando tenemos específicamente el manejo, sobre todo de la columna vertebral, es muy importante que recordemos que anatómicamente nosotros vamos a tener un conjunto de huesos específicamente que van a formar toda nuestra curvatura, nuestra parte de la columna. Es un modelo que nos ha traído nuestro especialista como para enfocar un poco el tema y poder enseñar en casa cómo es la estructura anatómica real de una vértebra y los discos intervertebrales, que muchas veces son los que ocasionan también lesiones, porque quiero que se fijen muy bien, Milari, si ves que aquí hay un huequito aquí en la mitad, ¿no es cierto? Esto es la Este es el canal medular, o sea, es justamente cuando hay más tipo de lesiones. Ya nos aclarará nuestro especialista sobre todo qué pasa cuando estos discos, cuando este tipo de lesiones presionan o comprimen la parte del área medular. Entonces, es muy importante eso. Y pasa que mucha gente también piensa que tener algún tipo de trastorno de columna solo se da cuando hay algo detrás, no sé, una caída, lo que habíamos conversado, una enfermedad, exacto, correcto, cuando haces una mala fuerza, o también puede haber gente que se cuide muy bien en su vida, en su ejercicio, que sea una persona saludable, que no tenga este tipo de riesgos de hacer algún deporte extremo, donde se vaya a ocurrir una fractura. También puede tener problemas de columna. Correcto, claro que sí, porque como veremos también los factores asociados a esto, por ejemplo, uno de los que más incrementa el motivo, y nos desmentirá o no el especialista también, es la parte del control de peso, la parte del peso del paciente, la parte de actividad del paciente, la altura del paciente, correcto.
y la mala posicionalidad. Yo siempre le digo a los pacientes, uno también es lo que hace o cómo lo hace. Entonces hay mucha gente en oficina que tiene ese tipo de problemas generalmente porque ergonómicamente no maneja sus ambientes de manera adecuada. Entonces, si tú estás en casa y estuviste en pandemia, estuviste trabajando desde tu cocina, desde tu sala, en tu casa, con el laptop, exactamente, tú puedes tener asociados este tipo de problemas y de molestias. Doc, ¿cuál es? Bueno, eso más adelante nos contará, me imagino, el doc Sebastián de la Torre, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestro especialista del día de hoy es traumatólogo especializado en todo lo que es columna vertebral. Tenemos el doctor Sebastián de la Torre, con especialización fuera del país, que eventualmente nos ayuda mucho en esta parte del manejo de los pacientes. Entonces, un programón con el doctor Sebastián, así que en un rato más estará con ustedes, a todos los pacientes del doctor Sebastián también. Síganse enganchando a todos los que están llamándonos y preguntándonos, así que vamos a revisar estos temas importantes también. Y sabe que si no aprovecha hoy para llamar y para que el doc Sebastián y el doc Carlos le responda a todas las dudas que tienen, yo no sé qué más está esperando. Correcto. Entonces, vamos ahí con sus llamadas y con sus preguntas al aire. Lo otro muy importante, Milady, recordar que muchos de los manejos de esta parte de los trastornos a tiempo dan un mejor resultado, como también nos lo dirá el paciente, el especialista, porque a mayor tiempo de lesión, a mayor tiempo de trastorno, a mayor tiempo de molestias, generalmente el tratamiento también es un poquito más complejo. Entonces, eventualmente lo que vamos a ver hoy día es cuánto de estos pacientes necesitan, por ejemplo, una cirugía. Todos son indicativos de cirugía, no todos son indicativos de cirugía. Entonces, vamos a ver inclusive cuáles serían esas características que debe cumplir el paciente para optar por uno u otro tratamiento. O también cómo diferenciar un dolor de columna, puede ser, ¿no? Porque muchas veces se confunden con que me duele el riñón. Exactamente, habíamos conversado, por ejemplo, de los trastornos que son primarios o también los que son referidos. ¿Qué significa los referidos? Que duelen en alguna parte más y que también se pasa hacia la parte de la columna. En medicina interna, en estos últimos 3 o 4 años, hemos visto con cierta frecuencia que trastornos gastrointestinales, por ejemplo, la distensión abdominal, el mismo estreñimiento o constipación, ejerce algunos tipos de cambios inflamatorios que muchas veces se confunden con la parte de la columna. En el diagnóstico diferencial que nosotros hacemos, también hablamos, por ejemplo, con los pacientes que hacen algún tipo de cambio, sobre todo en la parte de cálculos renales, por ejemplo. También se asocian algún tipo de cambio a nivel de la columna vertebral. Ok, entonces todo eso vamos a hablar el día de hoy. Les volvemos a insistir, recuerda que estamos en vivo de 11:30 a 12:30, tiene una hora para que se comunique con nosotros, interactúe también. Más adelante vamos a tener las preguntas de tanto del segmento de Mito o Verdad o de la Meditrivia, así que ¿qué más? Correcto. ¿Qué más que en este programa de fin de semana? Así que acompáñenos. Milady, dígame, doc. ¿Alguien en tu familia ha sufrido algún tipo de trauma? Por ejemplo, algún tipo de caída, golpe, choque que haya implicado algún tipo de lesiones a nivel de la columna. ¿Sabe que sí? Mi mamá, y espero que, bueno, ya no está viendo porque es profe y está dando clases de su escuela. Pero ella hace unos, ¿qué será? 10 años, movió un escritorio gigante ella sola y le dio una punzada en la espalda. Ay, me dolió. Correcto. Ahí quedó. Y desde ahí ha tenido dolores de espalda. Correcto. Dolores de columna. ¿Por qué te pregunto esto? Porque eventualmente muchas de las cosas que vemos en casa nosotros también las repetimos como ejercicios habituales o como condiciones normales. Por ejemplo, el hecho de cargar cosas. Por eso hay posturas y hay un manejo adecuado, inclusive para hacer todas las actividades diarias también. Mucha gente inclusive piensa que solamente las personas enfermas o con algún tipo de problema de la salud pueden tener trastornos a nivel de la parte de la columna vertebral. Pero es importante que sepan en casa que inclusive aquellos que hacen algún tipo de actividad física, justo a eso es iba, importante, en el gimnasio. Correcto, porque muchas veces nosotros hacemos la actividad física solamente por viendo algún tipo de tutorial o sin ningún tipo de guía. Mucho cuidado porque también es una de las causas bastante frecuentes de lesiones a nivel de la parte de la columna vertebral. Y tener mucho en cuenta también entonces, Doc, el peso con el que realizamos este tipo de ejercicios, ¿no? Correcto, por eso yo te digo, es muy importante porque muchas personas dicen, no, yo puedo hacerlo solo o solamente con ver un video en YouTube, ya lo están repitiendo, recalcando o haciendo. Desde ejercicios que aparentemente no son tan complejos como por ejemplo hacer yoga. Cuidado con el pensar que hacer yoga simplemente es estirarse un poco, no. Básicamente es un ejercicio tal cual, que debe tener una técnica y un manejo adecuado de toda esta parte. Doc, imagino que el Doc Sebas también más adelante como especialista, experto en el tema, nos va a decir, quizá y haya ejercicios que él no recomiende hacerlos. Puede haber, justamente ¿no? por eso en la parte del manejo y del tratamiento. Por eso decíamos nuevamente, es importante en casa que tengan en cuenta esta parte, vamos a trabajar aquí en la parte de la vertebra. Así que
¿te parece si vamos a... Vámonos al corte, pero antes, Edu, a ver, por favor, la Meditrivia del día de hoy, la pregunta para que usted interactúe con nosotros, sea en nuestro WhatsApp, sea en nuestro Instagram como doctor7.es. A ver, Edu, por favor, ponme la pregunta del día de hoy y dice la siguiente, la artritis reumatoidea es autoinmune. Se me fue. Ya te Ahí está, era para que me tome la lección. O por una defensa irracional de nuestro organismo. B, empeora en movimientos. C, es contagiosa. ¿Cuál de ustedes, de estas respuestas en casa, ustedes creen que es la pertinente? Así que participen, por favor, síganos llamando, síganos escribiendo. Estamos pendientes de tu respuesta. Doc, ¿le ha pasado en consulta tal vez que le confunden mucho la artritis con la osteoporosis? Por eso, poniéndole en coyuntura, justamente vamos a ver qué podría ser una artritis, qué no podría ser una artritis desde el punto de vista de dolores o molestias a nivel de la parte de la columna vertebral. Ya quiero escuchar entonces de esa respuesta. ¿Usted cuál cree que sea la opción correcta? Puede votar en nuestro Instagram, doctor7.es, o también dar su opinión si es que ha tenido o ha sufrido algún familiar o también usted este tipo de enfermedad. Puede escribirnos en nuestro WhatsApp. Nos vamos a una pequeña pausa, 11:43. Ya regresamos con más de Doctor 7. No se vaya, que tenemos especialista invitado. Viene nuestro especialista. La razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño. Usted ya lo vio y yo se lo cuento. La pregunta del día de hoy, mito o verdad. ¿Es peligroso aguantarse un estornudo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Usted ha tenido tal vez consecuencias en su vida? ¿Le ha pasado? Cuéntenos también su experiencia con esto de aguantarse los estornudos. Tenemos ya llamada en vivo. Muchísimas gracias por estar interactuando con nosotros, por vernos, no solo a Doctor 7, sino también a la programación de Ecuador TV. Estamos en vivo, así que aproveche con sus consultas para nuestros expertos el día de hoy. Pero antes de contestar la llamada, Doc Carlos, por favor, presentemos al Doc invitado del día de hoy. Gracias, Milari, muchas gracias. Tengo el honor de presentarles al doctor Sebastián de la Torre, médico experto, médico traumatólogo, experto en todo lo que es columna del Centro de Especialidades Médicas CEO. Bienvenido, Sebas. Bienvenido, Doc. Gusto. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián de la Torre, soy cirujano de columna, soy médico traumatólogo, especialista en cirugía de columna del Centro de Especialidades Ortopédicas. CEO. Bienvenido, Sebas. Bueno, queríamos agradecerte por tu compañía y sobre todo por abordar un tema que es bastante frecuente para nosotros en la consulta y que eventualmente muchos de nuestros televidentes en casa, estoy seguro que más de una vez lo han vivido. Entonces, en el contexto general quería molestarte porque vamos a tener una llamada en vivo como para arrancar con nuestros pacientes también desde la casa. Por supuesto, empecemos. Y tenemos en la línea a Denise desde acá de la ciudad de Quito, que ya tiene su consulta para usted, Doc. Denise, hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, no soy Denise, soy Janet Campos. Janet, Hola, ¿cómo muchas estás? gracias. Edu. ¿Cómo estás, Janet Campos? Aquí por saludarles, felicitarles por el programa, que sigan adelante, que es una ayuda muy importante para todas las que estamos en casita. Muchísimas gracias, Janet. ¿Cuál es tu consulta para el Doc? Mi consulta es, yo desde pequeña hacía mucho esfuerzo, alzaba muchas cosas pesadas, incluso arreglaba mi casa y todo eso. Y yo ahorita tengo el problema que tengo 3 hernias de disco. Entonces la consulta es que si debido a eso tengo mucho dolor por la parte de la cintura. Gracias. Gracias, Janet, por tu inquietud. Janet, a ver, hay algo que tenemos que tener súper claro, que es que el hecho de tener hernias discales no es secundario a un solo factor. Usualmente es multifactorial. Tienen varias cosas que están afectando en el transcurso de la vida. Una de ellas, como dijo ya Carlos, es el sobrepeso. La segunda es una mala musculatura, malas posturas, cigarrillo, medicamentos que alteran el colágeno en el cuerpo y, además de todo, una herencia. No se hereda la enfermedad, pero se hereda la predisposición a tener patologías discales. El disco, en un proceso de envejecimiento, entre comillas, empieza a deshidratarse y al deshidratarse va provocando una protrusión o un abombamiento de los discos hacia el canal neural. Es decir, a la final
todos terminan teniendo hernias. El tener hernias no siempre significa tener dolor. Eso es algo importante. Justamente ese punto es muy importante, Lari, porque queríamos aclarar. Mucha gente en la consulta viene preocupada porque se hizo un examen por algún otro motivo y resulta que le reportan como una hernia. Entonces, claro, vienen asustados porque dicen, a mí no me duele nada, yo no he sabido que tengo una hernia. Entonces, justamente lo que tú dices, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que pasa es que si uno hace resonancia magnética, por ejemplo, a 100 pacientes de 40 años, resulta que el 30% tienen hernias discales. Y mientras va subiendo en décadas, a los 65, 70 años del 100% tienen hernias discales, porque es parte del proceso de envejecimiento. Ahora, la presencia de hernias en sí no causa dolor. Factores que provocan inflamación, además de las hernias, sí provocan dolor. Perfecto, Ok, perfecto. buenísimo. Doc, me gustaría que para iniciar con ese tema de la columna vertebral, el Doc Sebas, a ver si nos puede explicar cómo está formada nuestra columna vertebral y qué es lo que falta, qué es lo que sobra, que cause este tipo de hernias. Perfecto. A ver, o trastornos en general, ¿no? Doc, por favor, venga. Claro que venga sí. para acá. Vamos ahí. A ver, ahí estamos. Sigamos en cámara, ahí estamos, gracias. perfecto. Ok. Algo que es súper importante es el hecho que tengamos claro que los discos intervertebrales están entre las vértebras. Las vértebras son estas blancas cuadradas, los discos son los transparentes. ¿Cuál es la función de los discos intervertebrales? La función es funcionar como tener un amortiguador que disminuye la carga, amortigua el peso mientras estamos en movimiento en el día a día y nos ayudan a tener flexibilidad. Es decir, es un movimiento articular. ¿Ya? El disco intervertebral está conformado por un núcleo en la parte central. A ver si podemos ponerle en pantalla. La pantalla acá para que le puedan ver exactamente. En la parte central tenemos un núcleo que es como una gelatina que me ayuda a sostener la carga de peso. Y en la parte externa tenemos anillos que son, yo los describo a mis pacientes como los aros en una cebolla. Son aros de colágeno que están uno encima de otro que me ayudan a sostener las fuerzas de rotación y flexoextensión. Esto me ayuda a tener una buena movilidad en la columna y a disminuir las cargas, porque si es que no tendríamos movilidad, la columna sería un palo rígido. Completamente rígido. Entonces, dentro del proceso de degeneración del disco, el núcleo va perdiendo agua, se va deshidratando, va perdiendo resistencia. Lo que está aquí en el centro. Lo del centro, exactamente. Y al perder resistencia, lo que pasa es que mientras van haciendo actividad, se puede romper o desgarrar y pueden provocar inflamaciones agudas en un caso de dolor agudo, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Sebas, en esta parte del gráfico y del esquema que estamos teniendo en pantalla, esta parte amarillenta que los televidentes pueden revisar, pueden ver. No me le quites, por favor, la imagen de acá de la pantalla. Para irlo explicando, perfecto. Ahí. Entonces, quiero que lo entiendan el gráfico, ahí está. El gráfico un poco. Ahí estamos. Esto es el disco. La parte de acá es la parte posterior de la columna y esto amarillo es el canal neural. En el canal neural tenemos los nervios como están aquí dibujados y cuando una hernia se va hacia la parte posterior puede invadir el canal y puede comprimir los nervios. Correcto. Esa pregunta era importante porque viendo el gráfico, y si ustedes pueden notar en la parte gráfica, normalmente, permíteme un ratito, normalmente lo que podemos ver, si le ponchamos nuevamente, es que esta es una estructura muy parecida a lo que nosotros vemos en los nervios que van hacia todas las partes del cuerpo. Por eso, como bien lo explicará también el doctor de la Torre, muchas veces hay una compresión a manera de un alicate, de un playo que oprime uno de los nervios y da los dolores diferentes. Diferente a como cuando te golpeas, cuando te quemas, cuando te lastimas, sino es lo que llamamos un dolor neuropático o neurítico. Entonces muchos en casa habrán tenido esto y ya saben cómo es la estructura. Ok, Doc, antes de continuar tenemos llamadas. Por supuesto. A ver, Edu, ¿desde dónde, cómo se llama? No tenemos llamada. Bueno, más adelante vamos a continuar respondiendo a todas sus preguntas. Por favor, Doc, continuemos. Perfecto. Vamos, entonces en este punto y con este tipo de esquema, tal vez nos puedes indicar un poco acerca de cuáles son los trastornos más frecuentes que tú en la consulta puedes encontrar con los pacientes de columna. Hay algo que, para empezar, hay algo muy real y muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tú lo dijiste previamente, que es que el dolor lumbar es la primera causa de ausentismo laboral. Correcto. A la larga, estadísticamente, los estudios actuales en toda América dicen que 1 de cada 10 pacientes va a tener dolor lumbar que se cronifica si no se trata adecuadamente. Correcto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener un diagnóstico preciso y a tiempo con el tratamiento efectivo y que el paciente entienda qué es lo que tiene. ¿Por qué?
Usualmente el dolor no es, como le decía a Janet antes, no es solamente por una causa, es multifactorial. Entonces, para el tratamiento tenemos que tratar de abarcar todos los factores. Por ejemplo, tenemos un dolor lumbar por una inflamación, por una ruptura de un anillo discal, por algún esfuerzo que hizo, que escuché que su mamá había hecho un esfuerzo probablemente. Ajá. Eso usualmente se provoca un desgarro en la parte externa del anillo, provoca inflamación, además de todo eso, provoca contractura muscular, además de todo eso, ya debemos tener varios exacto, problemas que van sumándose hasta que y provocan un dolor. Doc, ahora usted acababa de decir, ¿no?, que un diagnóstico a tiempo podría ser indispensable, ¿no? Pero ¿cómo llegar o cómo saber yo como paciente en cuáles son o diferenciar los síntomas que podría decir o sospechar algo pasa en mi columna? Algo que es súper importante es que lastimosamente está tan generalizado el dolor de espalda que mucha gente se automedica. Correcto. Primero, eso está negado. Correcto. Cualquier tipo de dolor tiene que ser analizado por cualquier médico, sea médico familiar, sea médico internista, traumatólogo o cuando ya llegan a la especialidad mía. ¿Por qué? La realidad es que en mi consulta el 90% de pacientes son pacientes que ya han pasado por otros médicos, que ya han recibido algunos tratamientos, que se automedican frecuentemente y que no tienen la respuesta adecuada. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es tener un diagnóstico preciso, identificar bien cuáles son las posibles causas de dolor. Como bien decían previamente, el diagnóstico diferencial del dolor lumbar tiene que estar entre una urolitiasis, que son cálculos del riñón, tiene que estar hecho respecto a contracturas musculares simples, a dolores o problemas en órganos abdominales o lumbopélvicos. Hay muchas cosas que tenemos que diferenciarlo. Los dolores, y eso siempre les digo a mis pacientes, algo que es muy importante, el dolor no es normal. Perfecto, claro. Ok, Doc, tenemos una llamada. Muchísimas gracias Y a con todas las una personas que están radiografía, interactuando con nosotros. correcto, y con una radiografía del paciente que nos está llamando desde Valencia. Jorge Macías desde Valencia nos está llamando. Valencia de Adelante. los Ríos, ¿no? Queda muy cerquita de La Maná, de donde yo soy. Vecino. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Sí, muy buenas, amigo. Les saludaba porque estaba viendo el programa y acerca de eso de la columna, le envié la foto porque yo hice una malfuerza y creo que me salió desviada la columna. Ok, ahí está, Doc, en pantalla, la radiografía. ¿Qué es lo que nos puedes, gracias Jorge, qué es lo que nos puedes describir en esa radiografía? Si es que algo se puede... Sí, en efecto se ven algunas cosas pequeñas. Esta es una radiografía anteroposterior de columna toracolumbar que incluye parte de la pelvis. Se puede ver que hay una escoliosis pequeña, un alineamiento que no es el que uno debería tener normalmente. Podemos ver en la unión entre la columna torácica y lumbar, hay una pequeña desviación y eso usualmente provoca dolor por cambio en las cargas de peso mecánicas. Perfecto. Okay. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuál es tu duda, Jorge? Lo que pasa es que no me pasa el dolor atrás, así, ya. ¿En qué parte es su dolor? ¿En qué parte de la espalda es el dolor? Aquí a mano izquierda. ¿A qué altura? De la línea del ombligo, de la línea del ombligo más o menos. Ah, ok, más bien baja, casi al nivel del ombligo, el lado izquierdo. Pero más o menos, si lo equiparamos, el nivel del ombligo en la parte posterior está justo en la transición toracolumbar. Correcto. Que es justo en el segmento en el cual vemos que hay una curvatura que no es la normal. No llega a ser una enfermedad, pero yo les explico a mis pacientes, la columna está diseñada para funcionar siendo recta. Con esa pequeña desviación ya las cargas mecánicas se distribuyen de manera irregular y provocan dolor inflamatorio. ¿Qué tiene que hacer entonces fortalecimiento Jorge? muscular. Primero, hay varias fases en el tratamiento del dolor de espalda. La primera fase en el tratamiento es desinflamar. Correcto. Okay. La segunda fase es fortalecimiento con ejercicio guiado, lo que estábamos conversando y había escuchado, ¿Fisioterapia? Terapia física para ejercicios de fortalecimiento guiado, sí. Okay. Y la tercera fase ya es fortalecimiento con ejercicio de bajo impacto, en la cual el paciente, una vez que termina esa fase, podría decir que está curado porque el dolor no es que nunca regresa, pero es mucho menor al que tenía al principio. Pero eso es algo importante que tengamos claro. Todas las tres fases se demorarán unos 6 a 8 meses de tratamiento. Correcto. No es cuestión de tomar medicamentos 15 días y ya pasó. Y desaparece. Doctor Sebastián, en ese punto importante, ¿es cierto que los pacientes que tienen lesiones, dolores a nivel de la parte de la columna, a cualquier nivel, no pueden hacer ejercicio? No, eso es un mito. Ya se ha demostrado en la actualidad que la manera de mantener la salud en la columna es mantener musculatura. Correcto. Y para eso
dependemos de que hagamos ejercicio. No hay otra manera de generar músculo que con ejercicio. ¿La natación? La natación es el mejor ejercicio para la columna porque es el ejercicio con menor impacto que genera músculo y me distribuye las cargas del todo el esqueleto adecuadamente. Ok, y mucha gente en casa, perdóname, mucha gente en casa mencionará, claro, sí, pero no tengo un acceso muy frecuente a una piscina, por ejemplo, o a poder nadar. ¿Se puede asemejar a la natación algún otro tipo de actividad física? Los ejercicios que yo recomiendo en la consulta normalmente son natación, yoga, pilates. Correcto. Son los 3 ejercicios de bajo impacto que me permiten generar músculo y ganar elasticidad, en la cual me genera mucha mejoría en los problemas de columna. Ok, Doc, buenísimo. Tenemos una pregunta, Doc, que nos han enviado a nuestro WhatsApp. Dice, doctor y amigos, buenos días. Hace unos años sufrí una caída que me provocó 3 hernias de disco en la zona lumbar. He hecho natación, caminata y ejercicios de estiramiento para minimizar las molestias, pero cuando cargo algo pesado me duele la espalda alta como una punzada. ¿Hay algún tratamiento para sanar o curar definitivamente esta molestia? Saludos, Rafael Sánchez desde Riobamba. Saludos a Gracias Rafael. por vernos, Rafael. Sebas, tal vez si podemos ser un poco más gráficos, más o menos de lo que nos explica a qué altura podría ser la lesión. Usualmente en la columna lumbar. ¿Cuál es la realidad? Tenemos 5 discos intervertebrales. De los 5 discos intervertebrales, los más afectados comúnmente son los 3 de abajo, porque es la unión entre el tórax y la pelvis, y estos son los que más carga mecánica tenemos. Entonces, cuando hay una lesión que por trauma se cae y se esfuerza, se provoca mayor lesión en los discos de abajo. Primera cosa. Segunda cosa, entiendo que ya hace ejercicio. Correcto. Y a pesar de eso tiene dolor. ¿Cuándo hace carga pesada? Cuando hace carga pesada. Tenemos que tener en cuenta que los cuidados posturales son muy importantes, hasta para hacer actividad. Correcto. Cuando uno está haciendo actividad de cargar peso, tiene que hacerlo de una manera adecuada, con los ángulos adecuados, con la protección adecuada para evitar problemas. Correcto. No siempre lo hacemos y la mayoría de gente no lo hace. Pero cuando ya tienes un problema de columna, eso es un signo de alarma en el cual te dice que tienes que proteger de todas las maneras posibles. Es decir, educación postural es lo que le falta, ¿sí? Para poder tener una mejor protección. Doc, entonces, ¿cómo sería, no sé si nos puede usted dar esa respuesta, cómo sería la manera adecuada de levantar un objeto del piso? Yo puedo hacer por ejemplo, yo puedo hacer de modelo. Por ejemplo, en casa lo que hay que tener mucho cuidado son los cambios bruscos. Por ejemplo, si es que yo voy a recoger algo del piso generalmente, si es que yo hago esto, doctor Sebastián, a recoger. Totalmente contraindicado. Lo que tienes que hacer es doblar las rodillas. Correcto. Como sentadilla. Exactamente. La fuerza tiene que estar en las caderas y en las piernas, no en la espalda. Y entonces ahí sí. Agarras y haces fuerza con los brazos de las piernas para levantar. Correcto. No flexión. Porque la mayoría hace esto. La mayoría se flexiona completamente. Ahora, la mayoría de gente lo hace cuando yo tengo que empujar algo hacia arriba, por ejemplo, o levantar cosas, ¿sí? Siempre tiene que ser con fuerza en brazos, hombros, o sea, el porque soporte. lo que hacemos normalmente, el soporte y la distribución de la fuerza adecuadamente. Correcto. Si es que hacemos de una manera en un ángulo inadecuado o solamente haciendo fuerza con un brazo o de una manera adecuada, vamos a provocar lesiones, contracturas cervicales, dorsales. Siempre tienes que tener una distribución de la carga adecuada. Muy bien. Muchos de nuestros televidentes y en casa muchas veces hacen estos oficios de repetición, o sea, de coger alguna cosa y cargarlas. Estos ejercicios o estas labores repetitivas, ¿qué tan estresantes pueden ser para la parte de la columna? ¿Qué tan malos pueden ser para la parte de la columna? No podríamos hablar de que son malos. Ok. ¿Cuál es la realidad? Como lo enfoco yo con mis pacientes. Si un paciente tiene peso bajo, buena musculatura y el resto de su día tiene una actividad y una protección de la columna adecuada, debería ser posible hacer cualquier actividad. En ese ¿Qué punto significa eso? Significa que si es que en esa actividad el paciente tiene dolor, pero además de todo tiene sobrepeso y no me hace ejercicio, no estamos trabajando en generar y en proteger su columna. O sea, factores de riesgo para que incremente. Exacto. Y en ese punto también es importante porque qué tan adecuadas son estas fajas que mucha gente llama en el trabajo. Yo me pongo una faja. ¿Le han medicado? No, pero yo me pongo porque me siento mejor. La faja da seguridad, pero en realidad no es buena. O sea, es otro mito también. No, protege entre comillas, pero no sé si ustedes se han fijado, cuando a uno le ponen un yeso en el brazo o en la pierna, le quitan, está flaco, ¿no es cierto? Sí. Eso es atrofia muscular por falta de uso. Cuando utilizamos una faja o un corrector de postura, que son también los que ponen en esa posición para atrás, lo que hacen es que le dan seguridad, le protegen, pero atrofian la musculatura. Entonces, a largo plazo, a mí me hacen que tengan dolor crónico. ¿Por qué? Porque el tratamiento a largo plazo es fortalecimiento muscular, más lo contrario de lo que yo necesito. Entonces, mucho ojo en casa. Usted que utiliza, por ejemplo, nuestros compañeros taxistas, los señores de transporte, la gente que trabaja y que va con estas fajas, aparentemente. Son como cinturones, como ¿no? unos cinturones, unos fajones, inclusive nos vienen como con tirantes también. Tengan mucho cuidado porque, como bien decía el doctor Sebastián, esto les puede dar una fijeza, una sensación de seguridad, pero atrofia la musculatura y puede hacer que tengan más lesiones a posterior. Ok, Doc, tenemos
tenemos otra pregunta desde Galápagos. Eso, muchísimas gracias desde Galápagos. Un fuerte abrazo. Buenos días, felicitaciones. Excelente programa y profesional. Por favor, tengo 25 años con resonancia. Me diagnosticaron hernias en la L5 y S1. Me realizaron 3 infiltraciones, full medicación y no mejoro. El dolor me amortigua y hormiguea. Ya. Esto es súper importante. Tiene una hernia discal, además de todo tiene lo que decía Carlitos, síntomas neuropáticos. El amortiguamiento y el hormigueo son signos de irritación de raíces nerviosas. Las infiltraciones en columna las realizo, sí, pero hay que tomar muy con pinzas la toma de decisiones de cuándo hacer y cuándo no hacer. ¿Por qué? Las infiltraciones se realizan con corticoide. Correcto. Dentro de la columna. El abuso del corticoide no es tan recomendado. Es decir, ya 3 infiltraciones no respondió, hay que buscar cuál es la causa y por qué no está respondiendo. No es que porque ya me recetaron voy a tomar hasta que ojalá algún día me por eso mejore. los controles es muy importante lo que decimos en este momento. Porque ¿a qué altura sería la lesión que estamos teniendo? L5, S1, este es sacro, este es S1 y este es L5, que es la quinta lumbar. La L5 es la abreviación de la quinta lumbar. Entonces la lesión más o menos sería a este nivel y obviamente como ustedes ven aquí tienen como unos cablecitos que eventualmente están saliendo que son justamente los que muchas veces son los que dan la sintomatología esta de amortiguamiento. Hay algo que también normalmente lo explico en la consulta, que es que cuando hay una lumbociática, que es el dolor de la pierna, que se acompaña de amortiguamiento y debilidad o algunas cosas más que dan la irritación neuropática, hay que diferenciar entre una irritación mecánica o una compresión. Correcto. ¿Qué significa esto? Significa que si es que tiene un dolor y unas molestias que son intermitentes, son por irritación. Hay que tratarla con la medicación adecuada y hay que tener un manejo conservador. Buenísimo. Cuando es un problema compresivo, con una hernia que aplasta la raíz nerviosa, llega a tener una 40% de desenlace quirúrgico cuando hay una compresión. Pero tampoco es que son todos. No todos los trastornos de columna son operables. No. Vamos a ver Terminan eso. en operaciones. Tenemos una llamadita desde Manta. Vamos desde Jorge, Manta. ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, felicitándolo por el programa que es de gran ayuda por los diferentes temas de salud. Mi consulta era para el doctor que yo en el 2010 ¿Aló, me escuchan? Sí. Fuerte y claro, Jorge. En el 2010 me hice una resonancia de la columna. Y el doctor me dijo que simplemente me cuide y no es cuestión de operarme. Entonces era mi inquietud que todo siempre será de operación o no, porque me estoy cuidando y a veces cuando hago una mala posición sí tengo la crisis de la hernia discal. Gracias, Jorge, muy gentil. A ver, Jorge, primera cosa, normalmente los estudios de imagen en columna me sirven a mí como especialista al menos con 12 meses. Si es que es mayor a 12 meses, ya la columna cambió completamente y no podemos dar un criterio en base a una resonancia del 2010. Anterior. Primera cosa. Segunda cosa, si el dolor aparece solamente en malas posturas, volvemos a lo mismo. Es un dolor inflamatorio mecánico. Chévere. Lo cual tenemos que tratarlo adecuadamente con un proceso desinflamatorio, fortalecimiento, cuidados posturales y a la larga eso es lo que le va a proteger. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa. Excelente. Antes vamos a ver los porcentajes de votación de la Meditrivia del día de hoy. Les recordamos la pregunta también. La artritis reumatoidea ¿es autoinmune o por defensa irracional? De mi cuerpo. B, empeora en movimiento. C, es contagiosa. La opción A, 33%, B, 34% y C, 33%. Estamos ahí, Doc. Estamos bastante parejos, así que no se muevan de sus asientos. Vamos a estar muy rápido con ustedes. Vamos a un corte y enseguida regresamos para ir viendo cómo vamos con la parte de la Meditrivia también. Así 12 que no y se 7, muevan. no se vaya. Doc, invítales a que no se vayan. Por favor, sigan con nosotros. Ya regresamos. Esa es. Mejor se corre despacio, disfruta bien de la vida. No cae. 12 Buenas, y no 9. se vayan. Exactamente 12 y 09 de la mañana. Por favor, los que no se conectaron, recuerde que estamos desde las 11:30 tratando temas muy importantes para tu salud. Y el día de hoy vamos con la parte del mito o la verdad. Escríbenos por favor al 096-870-4424. Por favor. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta del mito o verdad. ¿Es cierto que aguantarse el estornudo es peligroso? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes en casa? ¿Que han tenido alguna experiencia? ¿Algún tipo de ¿Quién no se ha problema? aguantado? ¿Y quién no se ha aguantado un estornudo? Yo me Por eso aguanto. ¿Usted se ha justamente. aguantado?
Sí me he aguantado muchas veces, Doc, pero ¿se ha también hay los que no se aguantan Todos nunca, nos ¿no? hemos Y que aguantado. sabe toda la oficina. Así que si usted ha tenido algún tipo de problema, escríbanos y participe con nosotros. Milagri. Doc, ahora sí, continuamos con el Doc Sebas, ¿no? Antes de irnos a la pausa, le hice una pregunta y es que, bueno, no una pregunta, sino más bien creo que es algo que todo el mundo piensa, que hoy tengo un trastorno de columna, sea dolor, fractura, X, B, Y, Z, motivo, piensan que termina en operación. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siempre en columna la cirugía tiene que ser la última opción. Uno Ok. tiene que ocupar todo el arsenal terapéutico que tiene a mano para evitar una cirugía. Pero la ventaja de la subespecialidad es que a mí me permite tomar la decisión en el momento adecuado, porque tampoco hay que alargar demasiado. Hay que saber bien que trabajamos en una línea muy delgada entre irnos demasiado tiempo esperando, pero si hablamos de porcentajes para el público en general, en realidad solamente el 10% de pacientes con patologías de columna deberían operarse. Ok. Y hay criterios específicos para entrar a un quirófano con un problema de columna. Ahora, Doc, la otra consulta que el Doc Carlos decía, y es que también la gente que tiene esos problemas de columna tienen miedo a operarse y no van al médico, incluso y solo están automedicándose para aliviar los síntomas, es porque después de la operación no quedan iguales. La realidad es que es un temor que todo el mundo lo tiene, porque históricamente las cirugías de columna antes se las realizaban y eran muy agresivas, muy grandes, les tenían en reposo postoperatorio durante 3 meses, entonces era muy complejo. Ahora, la tecnología nos permite a nosotros, a mí como cirujano de columna, realizar un procedimiento, al día siguiente del procedimiento el paciente está caminando, a las 48 horas está en la casa y el paciente está trabajando al mes y medio sin ningún problema. Eso nos permite solamente la nueva tecnología y las opciones terapéuticas que tenemos ahora a disposición. Eso es muy Ok, importante también, y perdón Milagri, pero es muy importante en casa que recordemos esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos los pacientes, por ejemplo, que se ha hecho manejo por la parte del doctor Sebastián, vemos justamente eso, cirugías mínimamente invasivas, no esas cicatrices gigantes que teníamos antes. Vemos inclusive que la parte quirúrgica después, al día siguiente, el paciente ya está en un acondicionamiento, está con un fisioterapeuta indicado por la parte de traumatología de columna, y el paciente tiene una nueva vida, o sea, tiene un mejor futuro y un mejor caminar, moverse, hacer sus actividades. Entonces, por eso lo más importante es lo que decíamos al inicio, ser oportunos, prontos en el diagnóstico y prontos también en el manejo. Doc, ¿y qué pasa si no somos oportunos? ¿Cuánto tiempo una persona puede estar con estos trastornos de columna hasta que empeore y pueda incluso tener consecuencias súper graves? Depende de los criterios. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando hay una compresión de raíces nerviosas o de estructuras nerviosas, si es que es en columna torácica o cervical y se ve que la médula, que es la que pasa los impulsos desde el cerebro hacia brazos o piernas, se está empezando a dañar en la resonancia, hay que tomar la decisión en ese momento. ¿Ya? Si el paciente tiene síntomas neurológicos, hay que entrar a quirófano en ese momento. Pero si tenemos un dolor inflamatorio compresivo, por ejemplo, como hablábamos, el típico dolor lumbociático, dolor de la pierna por una hernia. ¿Lumbalgia es eso? Lumbalgia es el dolor de la columna lumbar. Lumbociática es cuando baja para la pierna y hay una irritación o una compresión de los nervios de la parte lumbar que van a bajar hacia las piernas. Ok. ¿Ya? Cuando hay una irritación, podemos manejarlo conservadoramente, no se opera. Cuando hay una compresión y esperamos demasiado tiempo, los nervios se dañan. Entonces, si es que uno toma mucho en tomar la decisión, si toma mucho tiempo, resulta que uno lo opera y se queda con dolor. ¿Por qué? Porque el nervio, una vez que estuvo presionado durante más de 12 semanas, ya empieza a tener cambios. Si esperamos hasta 6 meses, resulta que el nervio ya quedó dañado. Y así se opere, queda con dolor. Ok, Doc. Doc, tenemos una pregunta que nos enviaron a nuestro Instagram. Recuerda que estamos como doctor7.es. Buenas tardes, doctor. Yo tengo mi hijo que anteriormente hacía CrossFit y creo que hizo un mal movimiento y tiene el dolor en la parte de atrás del lado de la cintura. Y ese dolor no se le quita por nada. Yo le pongo parches, le doy medicamentos. Se ha ido a unas terapias, pero no le pasa ese dolor. ¿Qué puedo hacer, por favor? Espero que me pueda dar una respuesta. Es muy importante saber que el CrossFit normalmente lo que provoca o lo que hace es que tengamos descargas de esfuerzo muy bruscas y eso puede provocar lesiones tanto tendinosas, musculares o inclusive de los discos intervertebrales. Es importante diagnosticarlo, examinarlo para poder diferenciar qué es lo que está provocando el dolor en este momento y dar el tratamiento efectivo Doctor adecuado. Sebastián, en ese punto también es súper importante. Normalmente hay muchos médicos o muchos colegas que están siendo bastante duros, bastante fuertes con la parte del CrossFit. Entonces, ¿es cierto que el CrossFit es un deporte que no es adecuado o más bien es
que nosotros no lo hacemos adecuadamente. ¿Cuál es la realidad? Lo que pasa es que normalmente Sí. yo les digo a mis pacientes que ellos podrían llegar a hacer lo que ellos quieran. Correcto. Si tienes un acondicionamiento adecuado. Correcto. Es decir, empezar con CrossFit no lo recomiendo porque implica mucho esfuerzo de una manera brusca. Correcto. Pero si tú empiezas con ejercicios de bajo impacto, si vas subiendo poco a poco progresivamente la carga y el fortalecimiento, a la larga puedes hacer lo que tú quieras. Correcto. Yo tengo pacientes que compiten en triatlón. Ok. Pero no es que apenas se les empezó el tratamiento, compitieron. Correcto. Empezaron con un tratamiento que duró 1 año y medio, 2 años, y después empezaron con cargas fuertes. Muy bien. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Doc, tenemos más preguntas. Buenos días, les escribo desde Ambato, deseo hacer una consulta. Hace unos 10 años me dijeron que tengo lumbalgia y me hicieron rehabilitación con láser, corriente y compresas, pero últimamente me ha vuelto en los dolores. ¿Qué me recomienda, por favor? Normalmente hay algo que es súper importante que tenemos que tener claro y que el público en general debe saberlo. La terapia física es coadyuvante, no es un tratamiento específico. No siempre podemos tratarlo solamente con terapia física. La terapia me puede ayudar a desinflamar, pero usualmente tenemos que apoyarnos con medicamentos adecuados, con a veces acupuntura, a veces terapia sedativa, a veces de ejercicios de estiramientos. Hay que utilizar todo lo que tenemos. Si solo hacemos terapia o solo ocupamos medicamentos o solamente hacemos acupuntura, probablemente no tenemos el resultado que necesitamos. Doctor Doc, Sebas, también justamente perdóname. me recordaba Claro. Ajá. Doc, en el corte del Doc Sebas, que mucha gente piensa que si es que voy al médico y me da el tratamiento, va a pasar de la noche a la mañana. Exactamente, también tenemos que tener presente eso. Normalmente el tratamiento para lograr tener un alivio adecuado y entre comillas, curarse los problemas de columna, que no se cura porque es parte degenerativa, sino que protegemos adecuadamente, tomará varias semanas o meses inclusive para tener el resultado que yo espero. Si yo tengo un buen resultado con mi paciente en la consulta, a los 30 días de iniciar el tratamiento tendré un alivio cercano al 50% de sintomatología. A los 60 días un 70-80%, al tercer mes un 90% o hasta desaparece el dolor. El problema principalmente es que como humanos queremos una respuesta inmediata. Entonces tomamos un medicamento potente, me alivia el dolor, pero resulta que dejo el medicamento y vuelve a aparecer. Ok. Tengo una mala postura y vuelve a aparecer. Lo que hemos hecho es que no hemos desinflamado completamente. ¿Sí? Ok, Doc, tenemos otra pregunta. Buenos días, ay, se me perdió. Hasta Es eso que te están quería llegando un montón, preguntar. aquí está. Ay, Sí, aquí está, Doc. Vamos. Buenos días, tengo escoliosis y hernia cervical, me produce hormigueos. ¿Hay solución o cura? Muchas gracias, tengo 64 años. A ver, volvemos a lo mismo. La escoliosis es como la radiografía que estábamos revisando. La escoliosis es una alteración del eje en donde las cargas mecánicas son distintas, por lo tanto predisponemos a formación de hernias discales. Las hernias discales pueden provocar irritación de los nervios, lo cual provoca el amortiguamiento. Sí existe un tratamiento, medicación adecuada, tener el menor peso posible, tener la masa muscular adecuada para que no se provoque irritación. Pero hay que tener el diagnóstico preciso y recomendarle por dónde tenemos que empezar. Por eso hay que tener un diagnóstico y acudir donde el médico especialista. Eso es súper importante. En ese punto muy importante, dos cosas que quería preguntarte. Cuando en casa se está preguntando qué es lo que el doctor quiere decir con medicamentos coadyuvantes, o qué es esa palabra de coadyuvancia dentro de lo que es un manejo de un paciente. Lo importante es que, a ver, tenemos medicación que es desinflamatorios, Correcto. neuromoduladores para desinflamar los nervios y analgésicos. Son 3 tipos de medicamentos distintos que tenemos que utilizarlos como opción terapéutica cuando empezamos. Correcto. Después de eso tenemos la siguiente opción, que son bloqueos de infiltraciones con corticoides. Después de eso tenemos las siguientes opciones, que son terapia física, sedativa, con ultrasonido, con magneto, con láser, con punción seca inclusive. Después de eso tenemos ejercicios de fortalecimiento, perdón, antes de llegar a eso, algo que es también pasivo, que es la acupuntura, que nos ayuda un montón. Y después de eso vamos con ejercicio guiado en gimnasio de terapia física, después de ejercicio guiado en gimnasio de fortalecimiento. Ok, entonces todo esto que ustedes acaban de escuchar de parte del doctor Sebastián son aquellos tratamientos que van a ser un plus sobre el manejo inicial para que tengamos una mejor resolución, un mejor tratamiento también. Y algo que hablaba también el doctor, que es esta parte del dolor neuropático. Doctor, ¿por qué ese tipo de tratamientos para estos dolores que son como lastimar un cablecito? Es como nosotros explicamos a los pacientes, es como que estos cables se pelan. Y ustedes en casa saben que cuando un cable pelado le cae agua, lo que va a haber es un cortocircuito, entonces es un dolor diferente, y ese es el dolor neuropático. Entonces, los analgésicos o los medicamentos habituales para el dolor de cabeza, para el dolor por un golpe, ¿nos sirven 100% para esos tratamientos? Tiene un efecto que es parcial. ¿Por qué? Parcial. El tejido nervioso, los nervios, tanto como la médula y el cerebro, tienen algo que se llama la barrera hematoencefálica. No todos los medicamentos llegan a
el punto en el cual hay que desinflamarlo. Los medicamentos que llegan a este punto son los neuromoduladores o medicamentos específicos que tienen efectos en la serotonina y algunas otras cosas más que pues, nos sirven para desinflamar progresivamente. Entonces, si tomamos un medicamento, no sé, un ibuprofeno, un diclofenaco, que nos ayuda para el dolor de cabeza, sí, nos puede calmar parcialmente, pero si no tomamos el medicamento específico para desinflamar el nervio, no tenemos un efecto real. Necesitamos un tratamiento adecuado y específico para este tipo de dolores, no solamente con lo que usted se automedica en casa. Por eso les mencionábamos esto, porque si ustedes toman estos medicamentos, según el dolor, pueden tener efectos adversos más que en realidad un control adecuado de este tipo de dolor, que es completamente diferente, como úlceras gástricas o gastritis. Y no, porque ya fui una vez al médico que me mandó la receta y eso me voy a quedar todo el tiempo. Estamos aclarando en este momento que necesitamos también control. Dentro de esa mesita que hablamos de 4 patitas, también tenemos el control de su médico cada vez que él les llame, ¿ok? Doc, tenemos una última pregunta y con eso nos vamos al corte, Edu, ¿te parece? Buenos días, felicidades por su programa. Le comento que mi hija tiene 11 años y ayer vi que tiene 2 moretones justo en 2 vértebras de su columna. Y recordé que hace 2 años tuvo una caída en las gradas de una resbaladera. A ella no le causa dolor cuando le manipulo, pero la verdad estoy preocupada. ¿Qué puedo hacer? La recomendación es que tenemos que realizar una radiografía para ver si es que cuando hubo caída hubo algún tipo de lesión. ¿Sí? No, usualmente cuando hay una lesión aguda por caída es en ese momento, no 2 años después. Ah, ok. Pero si es que tenemos la duda, una radiografía la hacen en 15 minutos y tenemos el diagnóstico preciso. Perfecto. Buenísimo, gracias, Doc. Con esto nos vamos a una pausa, 12:21, regresamos con la parte final y también vamos a revisar los porcentajes de votación de la Meditrivia del día de hoy. Doc, lea la pregunta que es... Vamos con la Meditrivia. Recuerden que estamos hablando. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune o por una defensa irracional de nuestro sistema. B, empeora con el movimiento. C, es contagiosa. Vamos que va con la B, que es 56% que va ganando. ¿Será? Y las dos, 22. ¿No será? Y las otras dos van en un empate bastante cerradito. Así que vamos, participen, síganos acompañando y síganos enviando sus mensajes tanto a Facebook como a Instagram también. Facebook no, Doc, ya se me voló. Ya, a mi Facebook entonces, WhatsApp, claro. WhatsApp Al WhatsApp de Instagram, doctor7.es. Ya regresamos. Tenemos 8 minutos de programa, no se vayan. Vamos, se nos ha volado. Hay que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos. Regresamos, 11:24, tenemos 5 minutos y Doc, mucha gente está diciendo, Larisa, Carlos, ¿dónde encontramos al doctor Sebastián de la Torre? Porque queremos diagnosticarnos con nuestros problemas de columna. Nos pueden encontrar en Centro de Especialidades Ortopédicas. Esto es un centro de médicos traumatólogos, todos con su especialidad. Cada uno está en un área específica. Yo soy el cirujano de columna. Tenemos un traumatólogo especialista en rodilla, traumatólogo especialista en mano, en hombro, en pie y tobillo y en cadera también. Entonces, si es que tienen algún problema de todo el sistema musculoesquelético, les podemos ayudar allá. Dirección, Doc. En la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, edificio CityMed, 5º piso, consultorio 511. Centro norte de la ciudad, así que usted haga sus consultas, agende sus citas, que acá tenemos a 2 grandes expertos. Se quedó con dudas, se quedó con algunas inquietudes, no olvide contactarse con los especialistas del Centro de Especialidades Médicas. Y también, cuando ustedes requieran una evaluación inicial de medicina interna, recuerden, 4 médicos internistas en el mismo sitio, MedInter, al 322-0063, 0984-489941, como MedInter, tu centro de medicina interna. Y Larisa, pues acá en Ecuador TV. En Ecuador TV, para todas las órdenes. Aquí me encuentran siempre. A ver, Doc. Finalizando específicamente, cuando tú organizas ya una parte quirúrgica para el paciente, ¿qué necesita el paciente hacer previo a la cirugía? Que él sepa a qué se va a tener. A ver, primero, antes de decidir una cirugía tenemos que tener una valoración clínica adecuada para saber que el paciente está en condiciones dentro del quirófano. Y segundo, cuando es una cirugía planificada, yo siempre intento que el paciente tenga algo de reforzamiento muscular previo a la cirugía. El paciente con buena musculatura, inclusive cuando toca operarlo, se recupera mucho más rápido. Correcto. ¿Sí? Entonces siempre intentamos tener eso
muy claro, antes de la cirugía. Doc, usted había dicho que mucha gente le tiene pavor a la cirugía, en este caso de columna, porque antes eran las recuperaciones de 3 meses y más, quién sabe. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? Es decir, si yo tengo una cirugía de columna, bueno, también va a depender del grado, ¿no? Depende del tipo de cirugía. Sí. ¿Cuánto tiempo después puedo yo ya tener mi vida normal, empezar a hacer ejercicio, si es que era una persona A los deportista? 2 meses, 3 meses, tú ya estás haciendo ejercicio. Ah, ok. Sí, antes los tenían en cama durante 3 meses. A los 2, 3 meses, una vez que ya estemos cicatrizados, que vamos del proceso de desinflamación postoperatorio, ya podemos empezar a hacer ejercicio para empezar la fase de fortalecimiento. Ahora, hay algo súper importante que sí me gustaría decirlo también. Claro. El hecho de que nosotros lo hagamos permanentemente. Yo soy cirujano de columna y me dedico a esto. Eso no hace que la cirugía sea una cirugía fácil. Es una cirugía de alta complejidad que tiene que ser realizada siempre por médicos especialistas y en lugares que tengan todo lo necesario para poder manejar las posibles complicaciones que también son severas en el momento en el cual se presentan. Y saber manejarlas tiene que tenerlo todas las herramientas para manejarlo adecuadamente. Ok, ¿Sí? Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una ¿Tiene pregunta alguna más. Sí, otra claro que sí. pregunta, Doc? Solamente para terminar, justamente en los pacientes adultos mayores o ancianos que muchas veces nosotros vemos que van encorvando su columna vertebral o a veces han tenido dolores en la espalda, ¿qué es lo más importante que tú les podrías decir? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que no se nos debería pasar? Lo más importante es que en esos pacientes frecuentemente se presentan fracturas patológicas por osteoporosis, por ejemplo, y tenemos una pérdida de musculatura por el envejecimiento del paciente. Excelente. Entonces el tratamiento que tenemos que hacerlo es diagnosticar si tiene una osteoporosis, diagnosticar si está con fracturas o no, y después de eso fortalecer musculatura. Hay cómo hacer ejercicio para cualquier tipo de edad. Tengo pacientes de 95 años que haciendo hacen ejercicio. y Perfecto. se mantienen bien. Muchísimas gracias, mi doctor Entonces, Sebastián. Vamos con los resultados de la Meditrivia y tu mito y verdad. Ajá. A ver, póngame, Edu, la pregunta de la Meditrivia del día de hoy. La artritis reumatoide. ¡Ay, la dije bien! ¡Bien, bravo! Es autoinmune por defensa irracional, 30% Ajá. empeora con el movimiento, 50% es contagioso, 20%. En esta ocasión... La B ganó. ¿Cuál es? Sí, porque eventualmente... Normalmente mejora con el movimiento, normalmente el reposo es el que más da dolor, por eso los pacientes con artritis reumatoidea en las mañanas les cuesta el movilizarse porque la inmovilización genera más inflamación y es una enfermedad que se causa específicamente porque mi cuerpo no tiene las defensas bajas sino demasiado altas y empieza a lastimar las estructuras óseas y causa dolores a nivel osteoarticular y no es contagiosa. Eventualmente tiene como un antecedente familiar, pero no se contagia de una persona a otra. Rapidito, ¿cuál es la diferencia de osteoporosis y la artritis? Para que tengan la gente en claro. La osteoporosis básicamente es esta pérdida del desgaste o de la masa ósea. Ajá. La artritis, en cambio, es una inflamación crónica de los huesitos de las articulaciones. Ok. Son completamente diferentes. Ahora vamos con el mito o verdad, Vamos con el Doc, mito. que usted lo va a aclarar en este momento. Correcto. ¿Es peligroso aguantarse el estornudo? Sí, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cambian las presiones que tenemos dentro de nuestro cuerpo y eventualmente hay muchas personas que pueden por el esfuerzo lesionarse los tímpanos, tener lesiones a nivel pulmonar espontánea o tener algún tipo de lesiones a nivel de las estructuras porque es una presión muy alta. Así que no estornude como puede, pero sí estornude. Así que respondida a las preguntas. Gracias, mi Doc Carlos. Gracias, Gracias, Doc. Gracias, Milari. Doc Sebas, por Gracias, habernos Sebas. acompañado el día Muchísimas de gracias hoy. por tu gentil acompañamiento. Y a ustedes en casa también muchísimas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que interactuaron con nosotros, enviándonos sus mensajes. El tiempo nos quedó muy cortos para responderlos, pero estoy segura que en los siguientes programas vamos a tratar de hacer lo posible por responder todas sus inquietudes. Doc, ¿qué tenemos el lunes? El lunes vamos a ver evento cerebrovascular y todo lo que es un derrame cerebral para todos los que tienen en casa y nos han hecho esas preguntas también con todas sus dudas para ser respondidos. Muchísimas gracias, bendiciones en Gracias, casa. Doc. Y recuerden que en el Doctor 7 siempre estamos Atentos a tu salud. Nos vemos el lunes, 11:30. Chao, chao. Chau. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. De donde nace algo